Nuestros ancestros no tenían palabras, ni memes, ni monólogos de humor. Entonces, ¿cómo se reían de las mismas cosas? Porque la risa, resulta ser, es más antigua que el lenguaje mismo. Mucho más antigua que cualquier cosa que llamaríamos cultura. Imagina dos figuras agachadas junto a una hoguera, hace tal vez 40.000 años, compartiendo calor frente a la oscuridad. Uno de ellos resbala en una piedra mojada y cae de espaldas junto al fuego parpadeante. El otro emite un sonido. Un sonido corto, entrecortado y rítmico que los científicos creen que reconocerías al instante. Sería casi idéntica al ruido que haces cuando tu amigo se tropieza con el bordillo hoy en día. Pero espera. Primero, ¿qué cuenta realmente como una risa? Porque aquí es donde toda la pregunta se vuelve resbaladiza. La risa no es lo mismo que el humor, y el humor, sin duda, no es lo mismo que sonreír. Una sonrisa puede ser cortés, nerviosa, falsa, diplomática, solo una máscara social que llevamos sin siquiera pensarlo. Pero el humor es un proceso mental, el reconocimiento de que algo está fuera de lugar, es absurdo, inesperado o maravillosamente equivocado. Pero la risa en sí es un reflejo físico, una explosión vocal, una exhalación entrecortada que nace desde lo más profundo de ti. Tu diafragma sufre un espasmo, tus cuerdas vocales vibran y sale este extraño ruido involuntario que los humanos reconocen al instante. Y ese reflejo, ese sonido vocal específico e involuntario, es exactamente lo que estamos rastreando a través del tiempo profundo. Porque si la risa es un reflejo, debe tener una historia biológica. Debe haber evolucionado de alguna manera. Y debe haber evolucionado por una razón, un propósito ancestral grabado en lo más profundo de nuestro sistema nervioso. Si podemos rastrear su origen, podemos preguntarnos si los humanos antiguos se reían de las mismas cosas. Como si un humano antiguo se reiría al ver un video de un gato tirando un vaso de una mesa. El problema es evidente. Los fósiles no conservan las risitas y los huesos no registran los remates de los comediantes. Y no existe ninguna pintura rupestre con el pie de foto. Y entonces se sentó sobre el estiércol de mamut. ¡Ja! Entonces, ¿cómo estudian los científicos algo tan invisible, tan fugaz, tan efímero como la risa humana antigua? Entonces triangulan con cuidado. Observan a nuestros parientes vivos más cercanos, chimpancés, bonobos, gorilas, en busca de pistas reales. Observan la anatomía de la garganta y la caja torácica conservadas dentro de esqueletos humanos muy antiguos. Estudian los chistes escritos más antiguos que hemos recuperado, grabados en tablillas de arcilla hace miles de años. Y observan qué es lo que hace que los bebés, todos los bebés en cada cultura, empiecen a reír antes de poder hablar. Aquí está la primera prueba extraña. Las ratas se ríen. Ratas de verdad. Los científicos les hacen cosquillas y lo graban. Hazle cosquillas en la barriga a una rata joven y emitirá chirridos ultrasónicos que los científicos han grabado y ralentizado, literalmente. Reprodúcele esos chillidos y las ratas vienen corriendo. Quieren más. Persiguen la mano que les hizo cosquillas. Esto no es una metáfora. Es la risa, o al menos su esqueleto evolutivo, viva dentro de un roedor. Ahora sube por el árbol evolutivo. Los chimpancés jadean al reír. Los gorilas lo hacen. Los orangutanes lo hacen. Los bonobos también lo hacen. Cuando los simios luchan, se persiguen o juegan a pelear, emiten un jadeo rítmico con la boca abierta, la cara de juego. Parece gracioso, suena como una respiración pesada con ritmo, y coincide con la risa humana cuando los científicos lo ralentizan. Así que el último ancestro común de los humanos y los grandes simios hace entre 10 y 16 millones de años ya se reía. No cuenta chistes, no hace números cómicos, pero emite esa misma vocalización entrecortada mientras juega con otras criaturas. La risa es anterior a nuestra especie, es anterior a caminar erguidos, es anterior al fuego.
es más antigua que cualquier herramienta que hayamos desenterrado. Entonces, si los simios se ríen, ¿qué era exactamente lo que a nuestros primeros ancestros les parecía gracioso en aquel entonces? La teoría principal se llama teoría del juego. Imagina que eres un pequeño homínido vagando hace 2 millones de años. Estás peleando con un hermano, hay dientes de por medio, garras, más o menos. Esto podría volverse peligroso muy rápido. Entonces necesitas una señal clara que diga, no estoy tratando de hacerte daño, esto es un juego, sigue así, todo está bien. Esa señal es el gesto juguetón y la risa jadeante, una bandera blanca que dice que aquí no hay ninguna amenaza. Los científicos encontraron esta misma señal en casi todas las especies de primates que participan en juegos físicos bruscos entre sí. Es una herencia compartida, un contrato preverbal entre dos cuerpos que dice, estamos verdaderamente a salvo juntos. Eso importa porque la risa no evolucionó para hacer graciosos los chistes, sino para hacer seguro el vínculo entre las personas. La broma llegó después, mucho después. La risa vino primero, como una herramienta de supervivencia que unía a los pequeños grupos, a través de la vulnerabilidad compartida. Cuando ríes con alguien, quedas brevemente indefenso. Los ojos se entrecierran, los abdominales se contraen por completo. No puedes luchar, no puedes huir. Reír juntos es confiarse mutuamente una pequeña debilidad. Los humanos antiguos, cuya vida y muerte dependían de la cohesión del grupo, necesitaban ese vínculo social más que casi cualquier otra cosa. Pero aquí está lo interesante. El humor se volvió más extraño muy rápido, en cuanto nuestros ancestros desarrollaron por fin el lenguaje hablado. La risa consiguió un nuevo empleo. Dejó de ser puramente física y comenzó a ligarse a las ideas, a los juegos de palabras, a la sorpresa, al reconocer que algo está deliciosamente fuera de lugar de alguna manera. Y es ahí donde el registro histórico por fin comienza a hablarnos realmente a través de los siglos más remotos. El chiste más antiguo registrado en la historia de la humanidad es, aunque no lo creas, un chiste sumerio sobre pedos. Está tallada en una tablilla de arcilla de alrededor de 1900 años antes de Cristo, verdaderamente antiquísima. Traducido aproximadamente, algo que nunca había ocurrido desde tiempos inmemoriales. Una joven no se tiró un pedo en el regazo de su esposo. Eso es todo. Ese es el chiste entero. Casi 4000 años de antigüedad, amigos, y es un chiste de pedos. Ahora avancemos al antiguo Egipto, donde los escribas tallaban juegos de palabras directamente en las paredes de las tumbas. Bromeaban sobre trabajadores holgazanes, sacerdotes borrachos, maridos y esposas peleándose, los mismos blancos de los que aún nos burlamos hoy. Avancemos hasta Pompeya, sepultada bajo las cenizas en el año 79 de nuestra era, con sus muros cubiertos de grafitis que lograron sobrevivir. Los grafitis romanos incluyen exactamente el tipo de cosas que verías garabateadas en la puerta de un baño público en cualquier ciudad de hoy. Insultos sobre la madre de alguien, quejas sobre la comida, alardes sexuales que serían censurados en cualquier aplicación moderna. El humor de baño, el humor corporal, el humor del vecino tonto, los mismos blancos a lo largo de 4000 años, los cuerpos, el estatus, la estupidez y el sexo. Los disfraces específicos cambian, togas en lugar de sudaderas, carros en lugar de coches, pero el esqueleto del chiste sigue siendo idéntico. Miles de años de diferencia, los mismos remates, pero no todo sobrevive a la traducción. Algunos chistes antiguos mueren en la página. Existe un libro griego de chistes llamado el Filógelos, y aproximadamente la mitad no tiene ningún sentido para los lectores modernos. Va uno. Un erudito compró una casa y se asomó por la ventana preguntándole a los transeúntes si le quedaba bien. Se supone que debes reírte. Probablemente no lo hiciste. El chiste depende de un estereotipo que a los griegos les resultaba hilarante en aquella época. El intelectual distraído hacía referencia a todo un tipo cultural.
Sin ese contexto, el remate es solo una frase extraña. Lo mismo ocurre con Aristófanes. Sus comedias están repletas de referencias a políticos específicos, vendedores callejeros y dramaturgos atenienses rivales. Quita ese contexto y la mitad de los chistes se evaporan. El humor es universal en su mecanismo, pero su superficie sigue siendo local. Entonces, ¿qué partes de la risa están realmente programadas en nosotros? ¿Qué partes pertenecen a todo ser humano, antiguo o moderno? Los científicos tienen una buena candidata: la teoría de la incongruencia. La idea es simple. Tu cerebro es una máquina de predicciones. Durante todo el día ejecuta silenciosas predicciones sobre lo que sucederá después. Cuando esas predicciones se rompen de forma segura, se dispara el placer. Cuando la realidad te sorprende con algo inesperado, pero no amenazante, tu cerebro libera una ráfaga de placer, la risa. Esa explosión es tu cerebro recompensándose por detectar la falla en la Matrix. Por eso funciona la comedia física. En todas las culturas estudiadas, la gente se ríe cuando alguien camina con seguridad hacia una puerta y se golpea contra el cristal. No necesita traducción. El cerebro predijo una entrada elegante. Recibió un porrazo de cara. Se dispara el reflejo de la risa. Los estudios demuestran que los bebés se ríen con el juego del cucú en todas las culturas del planeta. Todas y cada una, sin excepción. Un rostro desaparece. La predicción dice que se fue. El rostro reaparece. ¡Sorpresa! ¡Ha vuelto! Una expectativa rota, entregada sin peligro. El bebé se ríe. Ese mismo mecanismo, vestido con 1000 trajes culturales, impulsa cada chiste que has escuchado en tu vida. Aquí tienes una frase con la que quizás te hayas topado antes. Los antropólogos a veces llaman a los humanos la especie superdepredadora. No porque seamos los más fuertes, no lo somos, sino porque cazamos en grupos coordinados y superamos a nuestras presas con astucia. La caza en grupo requiere una confianza profunda y coordinación. La risa es una de las herramientas más rápidas que desarrollamos para construir confianza. Comparte una risa con 3 desconocidos alrededor de una fogata y habrás comprimido semanas de conexión en 30 segundos. Eso no es poca cosa. Es una tecnología de supervivencia que ha unido silenciosamente a nuestra especie a lo largo de los milenios. Luego llega el lado más oscuro del humor antiguo, porque la risa no es solo una herramienta de unión, también es un arma. Y las sociedades antiguas la usaban como tal. Piensa en cómo funciona la burla, en silencio y sin necesitar ninguna fuerza real. Si alguien es perezoso, egoísta, cruel o cobarde, el grupo empieza a reírse de él, no con él, sino de él. El ridículo es uno de nuestros castigos sociales más antiguos. No deja moretones, pero cambia la conducta de las personas con una rapidez asombrosa. Si se ríen de ti lo suficiente, o cambias tu forma de actuar, o te alejas del grupo en silencio para siempre. Para los humanos antiguos, que vivían en grupos de 20 o 40, ser objeto de burlas equivalía casi a una sentencia de muerte. No tener grupo significaba no tener compañeros de caza, ni protección, ni fuego. Por eso el miedo al ridículo se volvió absolutamente enorme. Ese miedo mantenía a la tribu unida en silencio. Imponía las normas del grupo sin que nadie tuviera que levantar un puño. La selección natural favoreció a quienes sabían leer el ambiente, quienes sabían cuándo reír y cuándo contenerse. Cuándo lanzar una imitación burlona en el momento justo del cazador arrogante que seguía fallando todos sus disparos. El humor se convirtió en inteligencia social. Y la inteligencia social, allá afuera en una pequeña tribu, rápidamente se convirtió en la supervivencia misma. ¿Entonces los humanos antiguos se reían de las mismas cosas que nosotros? La respuesta honesta es sí, en esencia. Se rieron de la sorpresa. Se rieron de los cuerpos haciendo lo que los cuerpos hacen. Se rieron del estatus puesto patas arriba. Se reían unos de otros, a veces con crueldad,
para mantener de algún modo a todo el pequeño grupo de caza en condiciones de combate. Y rieron juntos para decir algo simple: estamos a salvo el uno con el otro, nos pertenecemos, estamos en esto juntos. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, que estás deslizando la pantalla ahora mismo? Significa que tus memes son, en realidad, antiquísimos. Ese video donde un tipo salta una reja y se estrella, el mismo reflejo que un escriba talló en arcilla húmeda. Hace 4000 años. El mismo jadeo que emitía un chimpancé hace 10 millones de años. Otro disfraz. El mismo circuito neuronal. También significa que la risa sigue siendo el pegamento social más rápido que tenemos. Más rápido que los regalos, más rápido que la conversación misma. Cuando ríes con alguien, sus cuerpos se sincronizan por un instante. El ritmo de la respiración, los latidos del corazón e incluso, según algunos estudios, la actividad cerebral. Dos desconocidos que comparten una risa genuina, biológicamente ya no son desconocidos. Acaban de realizar un ritual muy antiguo. Aquí va una idea incómoda. La soledad moderna, esa epidemia sobre la que todos siguen escribiendo, podría ser en parte un déficit de risa. No es un problema de pantalla, es un problema de risa. Ahora consumimos la comedia a solas, con los auriculares puestos, un desplazamiento silencioso e infinito que se repite sin parar. Vemos a otra persona ser graciosa en lugar de estar en una sala donde la risa realmente rebota entre cuerpos reales. Esa risa compartida, contagiosa, que resuena y se prolonga mucho después del chiste. Exactamente lo que nuestros ancestros hacían alrededor de cada fogata. Imagina que compartes una fogata con un ancestro de hace 30.000 años, sin un idioma en común, sin una religión en común, ninguna referencia en común. Pero alguien del grupo tropieza como un tronco, y los dos se ríen juntos. Mismo sonido, mismo reflejo, el mismo pequeño acuerdo de que el mundo acaba de fallar de una forma que no hizo daño a nadie. En ese instante, a lo largo de 30.000 años de historia, estás haciendo algo idéntico. Eres el mismo animal. Una cosa extraña más antes de terminar. Los investigadores sostienen que la risa es una de nuestras últimas señales honestas. Casi todo lo demás, una sonrisa, un cumplido, un tono de voz, puede ser fingido de manera convincente por cualquiera. Pero una carcajada auténtica es muy difícil de fingir. Tu cuerpo lo sabe. Los cuerpos de los demás lo saben al instante. Cada risa genuina que compartes es un pequeño fragmento de verdad verificada que pasa entre dos sistemas nerviosos. Los humanos antiguos dependían de eso. Necesitaban saber quién estaba realmente con ellos y quién estaba fingiendo. Y cuando reían juntos alrededor de una fogata, la duda se disolvía. La confianza se asentaba sin que nadie dijera una palabra. Dentro de 4000 años, imagina que alguien desentierra un disco duro lleno de videos que te hacían reír. Probablemente no captarán la mayoría de las referencias o memes. Les resultarán tan extraños como ese chiste griego del sabio y la ventana. Pero el sonido de la risa en sí, ese lo reconocerán al instante, porque ese sonido nunca cambió. Ese sonido es una herencia de nuestra especie, transmitida a través de cada generación, sin necesidad de traducción ni explicación alguna. Si esto te pareció interesante, tengo otro en camino sobre una pregunta relacionada acerca de los humanos antiguos. ¿Lloraban los humanos antiguos igual que nosotros? Las lágrimas podrían tener una historia evolutiva aún más antigua que la risa. Solo explico cosas que despiertan mi curiosidad.